a dar comienzo a la clase de esta noche, que es la segunda parte de la clase de la semana pasada. Nada más unas recomendaciones, ¿verdad?, prácticas en relación a las normas de contingencia que nos piden. Tratemos de sentarnos una hilera de butacas, sí, una hilera no, vamos dejando una y una butaca entre persona y persona, a menos, pues claro, que sean esposos, sean hermanos, pues vengan juntos de la misma familia, por favor, y así nos vamos ubicando. La primera. La segundo aviso es, ahí está la cajita para depositar el costo de los juegos de copias que entregamos la semana pasada, que son los mismos para esta semana. Es de 8 pesos para que por ahí depositen la cantidad exacta de preferencia, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, pues ahora le damos la bienvenida a nuestro señor obispo y maestro, ¿verdad?, por esta noche también, para la segunda parte del tema. Vamos a un aplauso. Buenas noches a todos. Vamos a iniciar invocando al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego del amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has ilustrado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo. Danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu, para que gocemos siempre de sus divinos consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, sede de la sabiduría, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, buenas noches de nuevo a todos. Rapidito nada más para que quede ahí asentado el portal o la hoja índice de nuestra sesión, que está en la página 5 de sus copias. Trae esa pintura que está proyectada ahí sobre la pared. Como les decía, la sesión anterior corresponde a Rafael, el gran pintor del Renacimiento en Italia, y se llama La Escuela de Atenas, y tiene un gran valor artístico y para nosotros además pedagógico, porque nos enseña bien una serie de cosas que pueden servirnos. Primeramente, si se fijan, la pintura atrae la atención de la vista inmediatamente hacia el centro, donde está equilibrado el movimiento de la escena, donde aparecen dos personajes a los que se dirige inmediatamente la vista, justamente porque los enmarcan los demás personajes y los arcos, que son 3, y que apuntan hacia ellos. Incluso la luz, el manejo de la luz del pintor, está centrado en ellos dos. ¿Por qué? Porque son nada menos que Platón y Aristóteles, los dos grandes filósofos de la antigüedad griega. A ver si alcanzan a ver. Este señor de aquí, ¿no se ve el puntito rojo? Este señor de aquí es Platón y este es Aristóteles. Entonces, a la izquierda, mirándolo de frente, en el centro tenemos a Platón, que tiene elevada la mano con el dedo. Interesante cómo en una pintura este señor Rafael sintetizó toda la filosofía de cada uno. Platón pasó a la historia por ser el gran investigador de las realidades espirituales, del hiperuranio le llamaba él. Hiper, arriba, uranos, tierra, de eso que está arriba de la tierra, del cielo. Y él decía que nuestra mente con sus ideas, nuestra alma con su sustancia espiritual y sobre todo Dios pertenecían a ese mundo.
Es el mundo que no cambia, es el mundo perfecto, que se diferencia del mundo terrenal, que cambia, que es perecedero y que a final de cuentas es imperfecto. Por eso vean el gesto, como indicándole al espectador de la pintura: hay que elevar el alma, hay que usar el entendimiento, hay que aspirar al conocimiento de la verdad. Al lado suyo está, por el contrario, su discípulo más eminente. Tuvo muchos discípulos, pero el más eminente fue Aristóteles. Luego de muchos años en la escuela de filosofía que tenía Platón en Atenas, que se llamaba la Academia, es el primer lugar de enseñanza que se llamó así. Ahora hay academia de pintura y de lo que gusten, ¿verdad? Pero la Academia, ahí estudió Aristóteles con Platón, y luego de muchos años terminó siendo también él un gran filósofo que fundó a su vez otra escuela de filosofía muy célebre que duró muchos siglos en la antigüedad y se llamó el Liceo. Y curiosamente así se llaman también muchas instituciones que enseñan, ¿no? Desgraciadamente las más: Liceo de Belleza. Pues el Liceo con C, no el Liceo, sino Liceo, es donde enseñó Aristóteles. De interés es la postura, el gesto de Aristóteles, volteando a ver a su maestro, hace este gesto. Aquí tiene que servir la filosofía, lo concreto, el estudio de los entes de este mundo. Interesante, sobre todo la síntesis, ¿verdad? Porque el error sería solamente aplicarse al estudio del cielo y no de la tierra, como también un error sería solo estudiar las cosas de la tierra y descuidar las del cielo. En sus manos portan 2 libros, ellos escribieron muchos libros. Platón trae justamente uno de sus diálogos. Acuérdense, él escribió en la forma de diálogos y generalmente el protagonista del diálogo es Sócrates, ¿verdad? Sócrates, como nuestro Señor Jesucristo, guardando las abismales diferencias, nunca escribió nada, tuvo muchos discípulos y murió por la verdad. El protagonista de los diálogos de Platón es Sócrates, y este diálogo, si ustedes analizan, si ustedes vieran de cerca esta pintura, que en el original está más o menos de ese tamaño, es una gran pintura, verían que Rafael puso en el libro que trae Platón Timeo, uno de los diálogos de Platón, que versa justamente sobre el cielo. Por el contrario, Aristóteles lo ven que se recarga así un libro en la pierna, trae la Ética. Recuerden, el fresco la pintura es de el Renacimiento. En ese tiempo se creía que la excelencia del saber se aplica a la perfección del hombre, a hacer del hombre un sabio virtuoso que guía su vida según la razón. Vean entonces lo interesante, porque esta pintura nos vaya indicando cómo es la filosofía, cómo es el alma humana y la inteligencia. Hay cosas que son irreductibles, quiere decir que no las puedes suprimir, no te pueden poner en una diatriba, a ver, o cielo o tierra. Pues mejor cielo y tierra. O el cuerpo o el alma. Pues mejor cuerpo y alma. O yo o los otros. Pues mejor el nosotros. Pues vean cómo estas polaridades tiene que la persona que sabe filosofía, que conquista la sabiduría, tiene que incluirlas. Y ahí te vuelves profundo en vez de volverte unilateral.
una persona radical, una persona negativa. Al final de cuentas se vuelve violenta en sus palabras y en sus acciones. Otro polo interesante en esta pintura es ver aquí abajo, recargado, este señor que está aquí, también procedente de la antigüedad griega, se llamó Heráclito, conocido en la historia de la filosofía por una célebre afirmación: todo pasa. Vean qué interesante entonces cómo Rafael lo pinta como triste, como mirando el paso del tiempo y de la vida y todo lo que el tiempo y la vida se va llevando y nos va arrebatando. Qué facultad, qué aspecto del ser humano percibe que todo pasa en el mundo. Todo pasa no quiere decir simplemente del movimiento. Lo más serio de la afirmación es que las cosas pasan del no ser al ser. Piensa en un bebé que no estaba y ahorita aquí está, una cosa que no había y ahora aquí está, y después pasan del ser al no ser, eso que llamamos coloquialmente la muerte, la aniquilación o la destrucción. Entonces, al decir todo pasa, está incluso diciendo toda la realidad, esa por la que en la sesión pasada decíamos que el filósofo y la filósofa debe interesarse y plantear preguntas. Toda la realidad es como un río. Por eso él también tenía esa otra frase: nunca puedes bañarte 2 veces en el mismo río, porque ya que te vuelves a meter ya es otro río. Pues así como fluye el río, así fluye la vida. Nunca se va a repetir este instante en el que estamos. Lo digo como comercialito, casi 2000 años después, ese señor que ustedes han oído por aquí, por allá en la Revolución Francesa y en la Ilustración, que gustó ponerse de nombre o de seudónimo Voltaire o Voltaire, él tenía una interesante oración: gracias, Señor, por este instante. Gracias, Señor, por este instante. Una gran sabiduría, ¿verdad? Porque te enseña a vivir, a estar todo tú y tu concentración en este momento. ¿Cuántas veces mirando al futuro se te está yendo la vida de las manos? Volteando, añorando o remordiéndote por el pasado, se te está yendo el presente. Caer en la cuenta que la vida pasa, el tiempo fluye y pasamos del ser al no ser, es sabiduría, es filosofía. Esa es una gran enseñanza de Heráclito. Ahí lo ven ustedes escribiendo. Se le conoce también por su seudónimo, su sobrenombre en la historia de la filosofía, el Oscuro. No porque era moreno, sino porque sus frases eran muy crípticas, muy densas. Vean cuánto les he dicho de una frasecita como decir: todo pasa. Cualquiera te dijera, vista las cosas de lejos: ¿y eso qué? No puedes bañarte 2 veces en el mismo río. ¿Y eso qué? Pues tiene una gran profundidad. Por eso se le conocía como el Oscuro. Y otra particularidad que él tiene es que vivía triste, ciertamente, como se le pinta allí, porque se quejaba mucho de la vulgaridad de la gente. El vulgo es superficial, no tiene una mirada profunda sobre la vida. Bueno, ese es Heráclito. Se contrapone siempre en la historia porque vivió más o menos en el mismo tiempo con el que aparece aquí en tensión, con Parménides.
Parménides, ¿qué decía? Todo permanece, porque todo es ser, todo existe. Tu mente te va a dar noticia de que todo comparte una cualidad, la existencia. Una piedrita es piedra, la planta es una planta, quiere decir que existe. Todo coincide en que existe. De manera que ese cambio que tú pretendes ver, Heráclito, es producto del engaño de tus sentidos. Si piensas bien, todo permanece. ¿Se acuerdan que muchos siglos después, 2000 años después, Lavoisier en física dijo: la materia no se crea ni se destruye, simplemente se... Pues ahí está. Eso lo había dicho en la antigüedad Parménides. Entonces son dos escuelas, porque tuvieron pues sus alumnos, ¿verdad? Sus grandes seguidores que se oponen. Luego arriba de ellos, dialogando en una toga así media cobriza, está Sócrates. Interesante que el pintor lo pinte de espaldas al diálogo central, que es el de Platón y Aristóteles, como muy al margen de esa manera de hacer filosofía. Ellos fueron grandes escritores, portan en la pintura libros. Él fue un itinerante que vagaba por las plazas de Atenas y gustaba de entrar en conversación culta con quien fuera y saberle plantear preguntas de interés. A ese método le llamó Sócrates, mayéutica, ¿verdad? El arte de parir. Él había sido hijo de una partera, entonces miraba cómo de esos esfuerzos venía la vida, y entonces cómo de un esfuerzo de aquí puede venir vida, puede venir sabiduría. Entonces él decía: si sabes plantearle preguntas a una persona, sacas de esa persona vida, sacas sabiduría. De ahí viene curiosamente el verbo y la palabra educación. Educere, sacar de dentro hacia afuera, sacar lo mejor que tiene una persona a través de un método de enseñanza. ¿Qué está haciendo allí? Si ustedes vieran la pintura, aquí no se alcanza a distinguir, pero está contando con sus dedos cuando hacemos algo así como esto. Porque está dando argumentos. Ese es el arte de la filosofía. Te afirmo lo siguiente. ¿Se acuerdan el ejemplo que les puse la vez pasada? Que le dice a ese soldado con el que está hablando: ¿para qué vas a dar culto a los dioses? El soldado le dice: porque si no, nos castigan y nuestros enemigos van a conquistar la ciudad. Y entonces el que va a argumentar tiene que plantear sus argumentos. Primero, ¿qué tipo de dioses son esos que te castigan si no haces lo que ellos te digan? Segundo, ¿no será que son dioses que se parecen más a los hombres que a los dioses? Tercero, ¿no te das cuenta que en todas partes son concebidos los dioses de la siguiente manera? Eso se llama argumentar, dar argumentos para probar una afirmación. Otros estudiosos dicen que ese soldado con el que está es Alejandro Magno, lo cual pues probablemente no es el caso, porque no coincidieron en el tiempo. Alejandro Magno fue más bien a sus 13, 14 años discípulo de Aristóteles. Aristóteles sí fue su mentor. ¿Quién es Aristóteles ahí? Al centro, a la derecha, ¿verdad? Entonces más bien parece que es ese soldado que aparece en el libro de Platón llamado La República, con el que Sócrates entabla un diálogo.
Tenemos también por acá, aquí lo ven, este es Epicuro. Todos son filósofos griegos de la Edad Antigua. Vivieron siglos antes de Cristo. El más antiguo, Sócrates, Heráclito, Parménides. Los más recientes, Aristóteles, Epicuro y otros que van a salir. Epicuro enseñó que en el ser humano hay una actitud que todo lo mueve: la búsqueda del placer y rehuir el dolor. En griego, placer se dice hedoné, de ahí viene la palabra actual hedonismo. El hedonismo, cuando se dice vivimos en una cultura hedonista que busca solo el placer y rehuye el dolor. Por eso se le pinta, ahí está medio pisteado, tiene unos laureles en la cabeza como quien vive la vida loca y una carita de me vale queso, ¿verdad? Pero el de él es un gran punto. Ahora nos hemos pasado en la cuestión del hedonismo, pero ciertamente que nuestro cuerpo es una poderosísima máquina sensorial que se cuida y se protege a través del placer y se cuida y se protege a través del dolor. Busca lo que le da placer, rehuye lo que le da dolor. Y Epicuro, que ha sido siempre tan prejuiciado y tan mal entendido, hablaba de buscar el placer superior de las facultades espirituales. Yo no sé si ahorita lo perciban, pero hay un placer del que él hablaba, que es entender. Cuando entiendo yo algo, ahí hay un placer. Entonces, no es ese puerco, porque así lo pintó la tradición posterior en el mundo romano. De hecho, había un dicho para tildar a alguien, decías Epicuri de grille porco. Este es un puerco del rebaño de Epicuro. Es de esos que les gusta el placer y la comodidad. Entonces, el punto de Epicuro es verdadero. El ser humano, su misma naturaleza neuronal sensitiva, tiene ese lenguaje, esa modalidad para subsistir. Lo que le gusta lo busca, lo que le duele lo rehuye desde niño. Que después la cultura y la educación te perviertan eso. Piensen en la alimentación que le damos a los niños, el premio que le damos a sus acciones, cuando los llevamos a las piñatas, a las fiestas, qué tipo de comida comen, cuando es día festivo, qué tipo de comida les damos. Y entonces los va a la cultura moldeando para buscar sin falta cierto tipo de placeres. Bueno, esa es otra cosa. Pero de que el ser humano se guía en la vida calculando la cantidad de placer y dolor que le va a representar una acción, es una gran verdad. Es decir, en Epicuro, que se está poniendo tan de moda últimamente, aprendemos a valorar el cuerpo. Una versión del cristianismo creyó que el cuerpo en sí mismo era objeto de pecado. Allá desde el siglo III o IV después de Cristo aparecieron esos herejes que dijeron o llegaron a decir: el cuerpo lo creó el diablo, el alma la creó Dios, los sentidos los creó el diablo, la mente intelectual la creó Dios. ¿Por qué creen ustedes que en el símbolo de la fe que profesamos todos los domingos decimos: creo en un solo Dios, creador de todo lo visible y lo invisible? Aquí no hay nadie de que uno creó tal cosa y otro creó la otra. Dios es el autor de todo. Si en el ser humano hay esos límites, esos excesos,
ese mal uso de sus potencias y cualidades se debe al pecado de origen, pero no al hacedor. Y lo digo como comercial. En su juventud, siendo un muchachito, todavía no era ni siquiera maestro en París, Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII dijo una cosa muy importante que me gustaría que se la grabe: mal hablar de la criatura es mal hablar del Creador. Quien dice que está mal la criatura está diciendo que está mal el Creador, justo en la forma en la que alguien critica un cuadro, una pintura, y por lo mismo está criticando al que la pintó. Entonces, eso que, no sé si ustedes lo han oído o lo han visto por aquí, por allá, eso que le llaman ahora teología del cuerpo, es un revalorar esa dimensión corporal. Interesante que nuestra liberación, nuestra garantía para no hundirnos nunca, nuestra tabla de salvación va a ser siempre la Sagrada Escritura. Si ustedes van y buscan allí, van a darse cuenta que no viene en ninguna parte una condena del cuerpo, si el Señor es el que lo hizo. Y ahora que estudiamos desde la antropología y las ciencias neurológicas la grandeza del ser humano en sus rendimientos sensoriales, simplemente ver a colores, el oír y distinguir sonidos, el oler aromas y distinguirlas. Un catador de perfumes en París con una venta puesta te puede distinguir 19,000 fragancias diferentes. Es un aparato sensorial elevadísimo. Entonces, decir que lo creó el diablo y que es instrumento de maldad y de pecado es llevarse todo con todo. Los alemanes tienen un dicho muy interesante: no tires al niño junto con el agua de la bañera. Si ya lo bañaste, tira el agua y conserva al niño. Si el cuerpo tiene y nos mete en esas situaciones de pecado, bueno, vamos poniéndole orden a las facultades. Para eso eres una persona inteligente, para eso tienes libertad, para eso tienes la palabra de Dios, para eso tienes memoria que aprende y conserva experiencias exitosas, experiencias de fracaso. Para eso tienes la gracia de Cristo, que te ayuda justamente a vencer el pecado. Entonces, Epicuro es ese, ¿verdad? Puso el subrayado sobre algo que inmediatamente se malentendió y se lo tildaron como un desvergonzado, ¿verdad? Que por todos lados proclamaba el gozo de los placeres y el rehuir los dolores. Nosotros tenemos un personaje semejante ahí en el Chavo del Ocho, ¿se acuerdan? Jaimito el cartero. ¿Cuál era su cantaleta? Hay que evitar la fatiga. Bueno, el señor ya estaba viejo, andaba en su bicicleta, hay que evitar la fatiga. Bueno,